debía acudir a aquella bruja. Lo sabía, pero el dolor nublaba mi razón. Después de que Javier me abandonó por aquella mujer de la ciudad, juré que haría lo que fuera para traerlo de vuelta. Santa Catarina, mi pueblo, era pequeño y todos conocían sus secretos. Entre ellos, el de la vieja Ofelia, la señora de los amarres. La encontré en su choza al borde del cerro, entre velas negras y el olor a hierbas podridas. Sus ojos, blancos como la leche, parecían mirar más allá de mí. ¿Estás segura, niña?, preguntó, sus dedos huesudos revolviendo un brebaje espeso. Los amarres no son como en las telenovelas. Lo que regresa no siempre es lo que se fue. Asentí, desesperada. Pagué con un mechón de mi pelo y una gota de sangre. 7 días después, Javier tocó mi puerta. Pero no era él. Al principio, noté pequeñas cosas. Su sonrisa ya no tenía aquel lunar que tanto amaba. Sus manos estaban más frías y sus ojos. Dios, sus ojos. Pupilas dilatadas, negras como tinta, sin reflejo. Me abrazó y su aliento olía a tierra húmeda. María, ya no me iré, susurró. Las primeras noches fueron tolerables. Dormía poco, pero lo atribuía al estrés. Hasta que una madrugada lo encontré de pie junto a mi cama, inmóvil, mirándome fijamente. ¿Javier?, tartamudeé, encendiendo la lámpara. Él solo sonrió. Siempre estaré aquí. A la mañana siguiente no recordaba nada, pero los episodios se repitieron. Cada noche lo encontraba en la oscuridad, más cerca, más quieto, y una vez juré ver algo moviéndose bajo su piel, como gusanos bajo la superficie. Entonces, las pesadillas comenzaron. Soñaba con un pozo en el monte, con algo susurrando desde el fondo, y Javier, en mis sueños, no era humano. Tenía la boca demasiado ancha, los dedos alargados como raíces, y me repetía: «Me amarraste, ahora soy tuyo». Despertaba con moretones en los brazos, aunque dormía sola. Hasta que una tarde, revisando su teléfono, un acto desesperado, encontré una foto tomada la noche que regresó. La imagen era borrosa, pero se distinguía una figura alta, demacrada, arrastrándose hacia mi casa. Y al fondo, el pozo de mis sueños. Esa noche decidí enfrentarlo. «¿Qué eres?», le grité, sosteniendo un crucifijo. Él se rió, un sonido que no era humano, y su mandíbula se desencajó lentamente. «Lo que me obligaste a hacer». Corrí a la choza de Ofelia, pero estaba abandonada, con solo un mensaje grabado en la tierra: «Nadie escapa de un amarre, sobre todo cuando el amarre no era para él». Y entonces entendí, no había traído a Javier, había traído lo que lo reemplazó. El pueblo de Santa Catarina nunca había sido un lugar tranquilo. Los viejos hablaban de cosas que se arrastraban entre los cerros al anochecer, de sombras que susurraban nombres desde los pozos abandonados. Pero yo, en mi desesperación, había ignorado todas las advertencias. Necesitaba respuestas. Regresé a la choza de Ofelia, esta vez con una linterna y un machete que había tomado prestado del granero. La estructura de madera podrida crujía bajo mis pasos, como si el suelo mismo quisiera tragarme. Dentro, el aire olía a cera derretida y a algo más, algo dulce y putrefacto, como carne dejada al sol. En un rincón encontré un altar cubierto con un paño negro. Sobre él había fotos amarillentas, velas apagadas y pequeños frascos con líquidos turbios. Uno de ellos contenía algo que me heló la sangre, un mechón de cabello rubio.
el cabello de Javier. No, murmuré, retrocediendo. Ofelia no había hecho un amarre para traerlo de vuelta. Había hecho algo peor. Una libreta desgastada yacía entre los objetos. Sus páginas estaban llenas de símbolos que no reconocía, junto con frases en una lengua que parecía retorcerse en el papel. Pero en la última hoja, con una letra temblorosa, se leía: el que pide un amarre no entiende. El amor no es lo único que ata. A veces, lo que regresa no es el amante, sino lo que se alimenta de su ausencia. Mis manos temblaban. ¿Qué había invocado? Decidí buscar al único hombre en el pueblo que, según los rumores, sabía más de lo que admitía: el padre Mendoza. La iglesia de Santa Catarina era antigua, sus paredes de adobe agrietadas por los años. El sacerdote, un hombre de rostro cansado y ojos profundos, me recibió con una mezcla de pena y cautela. «Sabía que vendrías», dijo, sin levantar la vista del rosario que sostenía. Desde que Ofelia desapareció, sentí que algo malo se acercaba. «¿Dónde está?», pregunté, desesperada. «Nadie lo sabe. Pero tú la buscaste, ¿verdad?», asentí, avergonzada. El sacerdote suspiró. Ofelia no era una bruja cualquiera. Practicaba algo más antiguo, algo que no debió revivir. «¿Qué fue lo que hice?». «Un intercambio», respondió, cerrando los ojos. «Le diste sangre y cabello, símbolos de vida y identidad. Pero en este lugar, esas cosas tienen peso. Y hay entidades que las codician». «¿Entidades?». Los antiguos les tenían muchos nombres: nahuales, chaneques, pero los primeros pobladores de estas tierras les decían algo más: los hambrientos. Un escalofrío me recorrió. «¿Y Javier? ¿Dónde está él?». El padre Mendoza me miró con tristeza. «No lo sé, pero lo que vive en tu casa no es él». Al salir de la iglesia, el sol ya se ocultaba. Las calles estaban vacías, como si el pueblo entero supiera que algo andaba suelto. Decidí ir al único lugar que aparecía en mis pesadillas: el pozo. Era una estructura abandonada en las afueras, cubierta de maleza. La piedra que lo rodeaba estaba tallada con símbolos similares a los de la libreta de Ofelia. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza, y miré hacia el abismo. El aire era denso, como si algo respirara desde abajo. Entonces lo escuché. Una voz. «María». Era la voz de Javier, pero distorsionada, como si saliera de un pozo sin fondo. «¿Estás ahí?», grité, temblando. No hubo respuesta. Solo un sonido, un chasquido húmedo, como algo arrastrándose hacia la superficie. Retrocedí, pero fue demasiado tarde. Una mano huesuda cubierta de una piel grisácea y resquebrajada emergió del pozo y se aferró al borde. Los dedos eran demasiado largos, las uñas negras y afiladas. Y entonces lo vi. Una cabeza surgió lentamente, con el pelo enmarañado y los ojos. Dios, los ojos. Eran como los de Javier, pero vacíos, sin alma. Su boca se abrió en una sonrisa imposible, mostrando filas de dientes puntiagudos. «Me llamaste», dijo con una voz que no era humana. «Y ahora soy tuyo». Corrí. No miré atrás, pero sentí que me seguía. El camino de regreso a mi casa fue una pesadilla en movimiento. Cada sombra se retorcía en mi visión periférica. Cada susurro del viento sonaba como una risa ahogada. Sabía que eso me seguía. Lo sentía en el aire, en la presión que se acumulaba detrás de mis ojos, como si algo intentara abrirse paso desde dentro de mi cráneo. Al llegar, la puerta de mi casa estaba entreabierta. «No», murmuré.
recordando haberla cerrado con llave. Dentro todo estaba en silencio, demasiado silencio, ni siquiera los grillos cantaban. Avancé con el machete en alto, cada paso resonando como un trueno en la madera gastada del piso. La luz de la luna entraba por las ventanas, proyectando franjas plateadas sobre los muebles, pero había algo distinto, manchas oscuras en las paredes, como si algo húmedo se hubiera arrastrado sobre ellas. «¿Javier?», llamé sin esperar respuesta. Un crujido vino del dormitorio. Apreté el mango del machete hasta que me dolió la mano y me dirigí hacia allí. La puerta estaba cerrada, pero desde el otro lado se escuchaba un sonido, un murmullo, como alguien hablando en voz baja, pero las palabras eran imposibles de entender, como si estuviera en un idioma que mi mente se negaba a reconocer. Respiré hondo y abrí la puerta de un golpe. Allí estaba, sentado en la cama, de espaldas a mí, con la cabeza inclinada hacia adelante como si estuviera rezando. Pero su postura era incorrecta, los hombros demasiado altos, la columna vertebral curvada de manera antinatural. «¿Javier?», repetí, pero mi voz sonaba quebrada. Lentamente giró la cabeza hacia mí. No fue un movimiento humano. Fue un giro demasiado fluido, demasiado largo, como si su cuello no tuviera huesos. Y entonces vi su rostro. Sus ojos ya no eran solo negros. Ahora estaban llenos de algo que se movía bajo la superficie, como gusanos nadando en tinta. Su boca se estiró en una sonrisa que partió su rostro hasta casi las orejas, mostrando una hilera de dientes afilados y puntiagudos. «María», dijo, pero su voz ya no era la de Javier. Era un coro de susurros, como si docenas de bocas hablaran al unísono desde dentro de su garganta. «Viniste a buscarme, pero ya no hay nada que buscar». Retrocedí, pero tropecé con algo en el suelo. Miré hacia abajo. Era el cuerpo de Javier, el verdadero Javier, pálido, hinchado, con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito silencioso. Tenía marcas en los brazos, como si algo lo hubiera desarmado desde adentro. «No», gemí, cayendo de rodillas. La cosa que llevaba su rostro se levantó de la cama, moviéndose como un títere con hilos rotos. «Me pediste que volviera, y aquí estoy», dijo, mientras su piel comenzaba a agrietarse, revelando algo oscuro y viscoso debajo. «Pero no soy solo yo, somos muchos». De las grietas en su cuerpo comenzaron a surgir dedos, docenas de ellos, largos, huesudos, retorciéndose como raíces hambrientas. Grité y me levanté, corriendo hacia la puerta, pero algo me agarró del tobillo. Miré hacia atrás. El cuerpo de Javier se había abierto, como una flor carnosa, y de su interior surgían brazos esqueléticos, tentáculos de carne pálida que se extendían hacia mí. «¡No!», grité, golpeando con el machete. La hoja cortó uno de los miembros, pero en lugar de sangre, brotó un líquido espeso y negro que olía a podrido. La cosa que había sido Javier rió, un sonido que resonó en mis huesos. «No puedes matar lo que ya está muerto, ni lo que nunca estuvo vivo». Corrí hacia la cocina, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. En un cajón encontré un paquete de cerillos y una botella de alcohol. No lo pensé dos veces. Cuando la criatura entró arrastrándose al cuarto, su cuerpo ya no tenía forma humana. Era una masa retorcida de extremidades y bocas, todas diciendo mi nombre. Encendí un cerillo y lo tiré sobre el líquido derramado. Las llamas estallaron con un rugido, envolviendo a la criatura en un abrazo dorado. Gritó, pero no con dolor, con furia. «¡No puedes quemarnos!», aulló, mientras su piel se carbonizaba, revelando algo aún peor debajo. «Somos más de los que puedes imaginar». Las llamas se extendieron por las paredes, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta.
El calor era insoportable. El humo me cegaba, pero lo peor no era el fuego, era el sonido que venía de dentro, porque incluso sobre el crepitar de las llamas podía oír risas y sabía, con una certeza que me heló el alma, que no había sido solo una cosa la que había invocado, había sido muchas y ahora estaban libres. El pueblo de Santa Catarina ya no existe. Las llamas que empezaron en mi casa esa noche no se detuvieron. Se extendieron como un incendio voraz, devorando choza tras choza, hasta que solo quedaron cenizas y silencio. Los periódicos dijeron que fue un accidente, que alguien dejó una vela encendida, pero los que sobrevivimos sabemos la verdad. Yo escapé, no sé cómo. Recuerdo correr entre los árboles, el calor de las llamas lamiendo mi espalda, los gritos de los demás mezclándose con algo más, voces que no eran humanas, chillando desde el interior de las casas. Algunos vecinos salieron, pero otros nunca aparecieron. O peor, sí salieron, pero no eran ellos. El padre Mendoza fue el único que me creyó. Me encontró al amanecer, tirada a las afueras del pueblo, cubierta de hollín y con los ojos desorbitados por el terror. No hizo preguntas, solo me ayudó a subir a su vieja camioneta y condujo en silencio, alejándonos de Santa Catarina para siempre. Ahora vivo en una ciudad lejana, bajo un nombre falso, pero no importa qué tan lejos esté, sé que me siguen. A veces, en el reflejo de un espejo, veo una figura oscura parada detrás de mí, con los ojos demasiado negros y una sonrisa que no pertenece a este mundo. Otras noches, despierto con la sensación de que algo se arrastra bajo mi cama, diciendo palabras extrañas y haciendo que mi sangre se hiele. Lo peor son los sueños. En ellos vuelvo al pozo y siempre está ahí, esperándome. No es Javier, nunca lo fue. Es algo más antiguo, más hambriento. Algo que ha estado aquí desde antes de que los primeros pobladores pisaran estas tierras. Y ahora, gracias a mí, sabe mi nombre. El padre Mendoza murió hace un año. Lo encontraron en su casa, con la garganta destrozada, pero no había sangre, solo un líquido negro y espeso, como el que brotó de la criatura aquella noche. En su pared, escrito con dedos temblorosos, dejó un mensaje: no los llames, no los nombres, no los recuerdes. Pero es demasiado tarde para mí, porque un amarre no solo ata a una persona, ata al alma. Y lo que sea que haya en ese pozo, ahora tiene un pedazo de la mía. A veces, en las noches más oscuras, siento que mis pensamientos ya no son míos, que algo se mueve dentro de mí, creciendo lentamente, esperando su momento. Y lo más aterrador no es el miedo, es la curiosidad, la necesidad de volver al pozo, de mirar dentro, de llamarlos otra vez, porque si hay algo que he aprendido, es esto: el amor no es lo único que ata, el remordimiento también. Y ellos saben que, tarde o temprano, volveré.